y donde diga video de comisión 1, que le corresponde a ustedes, van a poder acceder a la primera clase y así a la segunda clase. Y bueno, todo lo demás se va a ir habilitando. Si ustedes acceden, seguramente no les va a dirigir a ningún lado, pero con el tiempo voy a ir habilitando todos los dispositivos. ¿Bien? Ahora otra cosa también quiero que vean los recursos, que yo voy a ir subiendo el tema de los links, de las herramientas que son necesarias para poder arrancar con el curso de reparación, como por ejemplo WinRAR y el simulador de ensamble de PC, que no sé si algunas personas ya lo pudo descargar desde la clase pasada, o todavía nadie pudo descargar el simulador. Yo la verdad que todavía no intenté. Bueno, no hay problema. Bueno, la idea es que el simulador les sirva bastante para aquellas personas que no cuenten con una PC vieja con la cual puedan trabajar o puedan toquetear, ¿bien? Así que la idea Disculpe, es... profe, ¿Sí? el simulador que yo bajé está en inglés, ¿no hay otro en castellano? No, lamentablemente no, o sea, capaz que hay otros que son otro tipo de programitas, pero la idea es que este simulador no es tan pesado, pero te vas a dar cuenta que no todo está en inglés, no sé si te fijaste. A ver, lo voy a abrir un ratito ahora, antes de empezar. Sí, algunas partes están en inglés como los componentes, por ejemplo. Claro, claro. Sí, bueno, igual de esa manera yo más que nada quiero que ustedes vean el tema de cómo ir conectando cada una de las partes, los componentes, ¿ok? Más que nada también sobre, por ejemplo, o sea, dentro de todo hay algunas cosas que ponen en inglés y otras cosas que ponen en español. Si ustedes, por ejemplo, a ver, se dirigen a lo que es la placa base, para las personas que si es que vieron el video de la clase pasada, yo mostré un poquito sobre esto. En Learn More, más que nada a mí lo que me importa es ver el tema de las vistas y yo mientras voy a ir explicando, más que nada ahora porque voy a ir viendo más en detalle la estructura de la PC. Mientras vamos viendo, yo lo voy a ir mostrando en el simulador, ¿ok? Así que yo Perfecto. voy a ir explicando y ustedes, aquellas personas que no tengan una PC con la cual puedan ir jodiendo, toqueteando, todo ese tipo de cosas, le va a salir perfecto el simulador para que vayan aprendiendo. Y bueno, después también ya para el trabajo final, si la idea sería, lo ideal sería que ustedes consigan una PC viejita con la cual puedan por lo menos hacer lo mínimo para poder aprobar el trabajo final. Que más que nada es reconocimiento de PC, abrir lo que es la PC, el gabinete, limpieza, todo eso. Aunque no sirva la PC, no importa. O sea, estaría bueno que cada uno cuente con una PC viejita con la cual puedan toquetear. Pero si no tienen, entonces lo que harían en este caso es utilizar el simulador para ir viendo cada una de las partes y comenzar a identificar, como, por ejemplo, los componentes, todo eso. Pero bueno, eso ya lo voy a explicar más en detalle ya la última semana sobre cómo es el trabajo final. ¿Bien? ¿Hasta ahora alguna duda? O si no, empezamos nomás. No, ninguna duda. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, empezamos nomás. Ok, la clase pasada nosotros vimos, las personas también que vieron el video, lo que es la computadora, más que nada los fundamentos básicos, mucha teoría tal vez, que es una computadora y la diferenciación entre lo que es hardware y software. Hoy entramos ya un poquito más a detalle a ver lo que es la estructura básica de una PC, ¿ok? Más que nada básico, no vamos a entrar mucho en detalle sobre algunos componentes porque es para extenderlo bastante la clase y no es la idea. Es más que nada ver una estructura que es básica, ¿no? Primero que nada, vamos a notar la imagen, la estructura básica de una PC, donde encontramos lo que es el monitor, el ratón, el teclado, el gabinete, la fuente de alimentación o fuente de potencia, la unidad de disco óptico, que también se lo llama como lector, grabador de CD-DVD,
y la unidad de disco duro o HDD o unidad de estado sólido, la SSD. Y también encontramos lo que es la placa madre, que ahí vamos a ver más en detalle cada uno de los componentes. Bien. En primer lugar, el monitor, que es el principal dispositivo de salida o de interfaz que va a mostrar los datos o la información al usuario, que más que nada esa información es resultado de algún programa, alguna instrucción que nosotros como usuarios le pasamos a la PC. En algunos casos se lo considera como periférico de entrada-salida para los monitores táctiles, como vimos en la clase pasada. Vamos a ver que el monitor tiene varios tipos de entradas. Tal vez lo que estamos más conocemos es el cable VGA, que es el famoso cable color azul, que es en el que la mayoría de las PCs cuentan en la parte trasera de los puertos, y en algunos casos también se encuentra con el cable, el puerto DVI, ¿ok? Pero también existen diferentes tipos de puertos. Encontramos, por ejemplo, lo que es el puerto HDMI, que lo encontramos mucho en los televisores, y también otros más, como por ejemplo el DisplayPort o DP, que es como una competencia entre lo que es el HDMI y el DisplayPort. O sea, hay una competencia más o menos de calidad. Bien. El puerto DVI generalmente va conectado a lo que es la placa de video, que les voy a mostrar más adelante. En cambio, el VGA se conecta de forma directa a la placa madre por medio de los puertos externos de la parte trasera de la PC, como les mencioné. El VGA es de las siglas en inglés de Video Graphics Array o matriz de gráficos de video, y pertenece a una familia de conectores que se denomina como D-Sub. El conector clásico, y la verdad que es bastante extendido, lo vemos mucho en varios lugares. Luego encontramos lo que es el puerto DVI. Este puerto DVI, o también de las siglas en inglés Digital Visual Interface o Interfaz Digital Visual, ofrece una calidad mucho más alta de señal comparado con lo que es el VGA. O sea que hay una calidad bastante notoria con respecto a lo que es el cable VGA. Y bueno, la diferencia es bastante notable, con las resoluciones mucho más altas, ¿bien? Y la calidad de video es un factor del mecanismo de operación, y toda la calidad y el largo de lo que es el cable depende también mucho del tipo de cable que conectemos. Y luego también encontramos lo que es el HDMI o High Definition Multimedia Interface o interfaz multimedia de alta definición. Todos los televisores y la mayoría de los monitores actualmente tienen una conexión a HDMI. Lo bueno es que es fácil de usar, los cables son baratos a comparación de los DVI y VGA. Y lo mejor de todo es que, a diferencia de lo que son sus antecesores, porque eso es lo que son tanto el DVI como el VGA, es que el HDMI permite la transferencia de audio. O sea que no sé si ustedes alguna vez conectaron, tal vez en la Play, puede ser tal vez en la Play o desde la notebook a lo que es el monitor, perdón, a lo que es un televisor. Ustedes se darán cuenta que no es necesario conectar los cables de audio para que se pueda escuchar. Ya solamente conectando el HDMI tenemos salida de audio. En cambio, con el DVI y el VGA no tenemos eso. Bueno, veamos cuáles son los diferentes tipos de cables que permiten conectar al monitor, a la PC. Bien, en primer lugar el VGA, que es el más conocido, el HDMI, el DVI y el DisplayPort, que le estaba mencionando, que es como una competencia entre HDMI y DisplayPort, pero se extiende bastante más el HDMI por el hecho de que ya la mayoría de los componentes cuentan con este tipo de puertos, tanto los televisores, los smart, todo eso. Si nosotros nos dirigimos ahora a nuestro simulador, vamos a ver en la sección de Explore o Explorador, vamos a identificar justamente en la placa madre, haciendo un clic en la placa madre, damos vuelta el tema de los vistazos que tenemos. Y acá, ¿qué puerto pueden identificar ustedes? Tal vez acá, tal vez sea mejor, a ver, que permita la conexión obviamente de lo que son
el monitor, ¿no? A eso me refiero. A ver, poniendo todo esto acá. Acá se ve mejor. Bien, acá quiero que ustedes me identifiquen qué tipo de puertos de lo que estamos viendo acá pueden identificar. Ahí está el VGA, ¿cierto? Sí, el VGA es uno. Y de arriba no sé qué será el verde. ¿Cómo? Y el verde que está arriba no lo puedo identificar. El verde, no, ese verde vamos a ver un poquito más adelante, es un puerto serial, pero no corresponde a lo que es la entrada del puerto, perdón, a la conexión de lo que son los monitores. ¿Cuál es el otro? Hay uno que está también por acá, no sé si lo El de abajo también es el DBI, claro, puede el de ser. abajo. Y si ustedes se fijan, después vemos un poquito más en detalle, a ver en la parte de Explore. Nos dirigimos a el video adapter card, o sea, la placa de video. Nos damos cuenta que es algo igual al puerto de DBI, ¿no? ¿Pueden verlo? Tiene más o menos una forma similar. Este es como una combinación entre el puerto DBI y el puerto VGA, para que permite tanto la salida como VGA y DBI a través de un conector, tipo de un puentecito, un cable puente. Bien, pero la idea es que más que nada este puerto DBI lo encontramos mucho en las placas de video, aunque ya actualmente encontramos más lo que son los puertos HDMI. Bien. Para terminar de entender, ¿es una función de los dos? ¿Del DBI y del VGA? ¿O es el DBI nada más? ¿Cómo? El que tiene la placa del software. El que tiene la placa del software es un, vamos a ver un poquito más adelante cómo se llama ese puerto, pero es Bien. una combinación, justamente, es la combinación entre VGA y DBI que permite tanto la salida de esos dos tipos de conectores a través de un pequeño puente, un cable puente más o menos. Buenísimo, gracias. Bien. Ok. Bueno, luego tenemos lo que es el ratón o el dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo en un entorno gráfico de la computadora, o sea, en la pantalla. Vamos a notar que podemos identificar dos tipos de puertos. Tenemos en primer lugar el puerto PS2 de un color blanco, que es para el ratón. Bien, a ver, lo voy anotando acá. PS2, así se llama el puerto. Pero bueno, ese más que nada eran los mouse o ratones de antiguos. Ahora ya todo se está actualizando y tenemos más que nada conectado a lo que es el puerto USB. Bien. Y de la misma manera para el teclado, que es el dispositivo con botones, teclas para poder, que funcionan como palancas mecánicas o interruptores que envían toda la información a la computadora o, por ejemplo, en algunos casos al teléfono móvil. Y también encontramos el tipo de puerto que es el puerto PS2 de un color morado, violeta, pero actualmente ya se encuentra en desuso y se utiliza en lo que son el puerto USB. Bueno, luego encontramos lo que es el gabinete, la caja, carcasa o chasis, que es la estructura metálica, en algunos casos también plástico, más que nada en los gabinetes antiguos que encontraban algunas cajas o carcasas de plástico más que nada, que permite albergar y proteger todos los componentes internos. Bien, acá tenemos justamente un vistazo interno donde encontramos en el primer lugar lo que es la fuente y en la parte frontal vemos lo que es el botón de inicio encendido, los LED indicadores tanto de si se encuentra encendido mi PC y si se encuentra encendido y trabajando también el disco duro, algunos puertos USB, también contamos en la parte delantera, la unidad de disco flexible que es la disquetera, y también encontramos la unidad de CD-ROM o DVD-ROM, que es la unidad de disco óptico, también se lo llama así. Y obviamente los espacios para instalar una otra unidad de CD o DVD, que más que nada ese espacio intermedio se denomina como LAN, de esa manera.
Bien. Para poder abrir lo que es el gabinete, primero que nada yo tengo que comenzar a sacar, a destornillar los tornillos que se encuentran en la parte trasera de mi gabinete. Bien, en mi caso tengo 4. Si yo me fijo en el simulador, en la parte de aprendizaje, me voy a dar cuenta, primero que nada, que cuenta con 6. En algunos casos solamente hace falta retirar la parte del panel de un costado nomás para poder observar justamente lo que es mi placa madre y los componentes internos. En la mayoría de los casos solamente es el de la derecha. Pero en algunos otros casos también es necesario sí o sí retirar ambos paneles. Digamos que yo quiero sacar el disco duro, instalar un disco duro, entonces sí es necesario porque tengo que atornillarlo tanto de un lado como del otro, que vamos a ver más adelante. Para entonces yo sacando los tornillos, saco los tornillos y lo que tengo que hacer luego es comenzar a desplazar ambos paneles para poder abrir el gabinete. Bien, entonces destornillando y luego retiro los paneles. En mi caso solo es necesario retirar el de costado, el de la derecha. Y ahora tengo un vistazo de los componentes internos. Tengo una fuente de alimentación, la placa madre, la unidad de disco óptico, el disco duro, todo eso. Bien, ahora un poquito más en detalle en los componentes que tenemos internos en nuestro gabinete. En primer lugar, la fuente de alimentación o fuente de potencia. Es el dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna que se recibe en los domicilios, que acá en Argentina contamos con 220 volts. Y lo que hace es convertir la corriente continua directa, que es la corriente con la cual trabajan los dispositivos electrónicos, en este caso mi PC y los demás componentes internos. Bien, acá vemos una foto de lo que es la fuente de alimentación ya retirada del gabinete, ya apartado de ahí. Y luego acá a la derecha vemos un vistazo interno de la fuente de alimentación. Más adelante vamos a ver un poquito más en detalle algunos componentes, pero para que ustedes puedan identificar si se encuentra quemado algunos componentes o por lo menos que funcione. Para poder retirar la fuente de alimentación, primero que nada, obviamente es necesario desconectar los cables. Eso es muy importante. Si yo quiero comenzar a abrir algunas cosas para ver qué es lo que hay, siempre se recomienda que esperemos unos 10-15 minutos para que no dañemos ningún componente con el tema de la estática y el tema de los capacitores que se encuentran cargados en la fuente de alimentación. Bien. De igual forma también se recomienda que tengamos cuidado si vamos a abrir con lo que es la estática y más que nada la parte de la placa madre donde encontramos a nuestro microprocesador, que es la parte más delicada y la parte más sensible de la estática. ¿Ustedes saben qué es la estática? ¿Qué no? Más que nada es la corriente, ¿no?, que tenemos interno, que a veces solemos acumular, y haciendo contacto a alguna parte metálica podemos pasar a corriente y podemos dañar algunos componentes de nuestra placa madre. ¿Para eso se usa esa pulsera antiestática? Sí, exactamente. Para eso se recomienda al momento de abrir y comenzar a toquetear algunas cosas, utilizar la pulsera antiestática, que vamos a ver ya un poquito más adelante cuando veamos el tema de la limpieza. Pero en el caso de que no contemos con una pulsera antiestática, lo que uno siempre hace, más que nada el técnico, es lavarse bien las manos o utilizar guantes de látex. O en algunos casos también suelen tocar algo metálico al momento de querer abrir el gabinete y empezar a desarmarlo. ¿Bien? Pero bueno, ya vamos a ver más en detalle más adelante, pero para aquellas personas que ya quieran adelantarse y comenzar a abrir su gabinete, tengan cuidado con el tema de la estática. Eso no. Otra cosa, profe, por eso no se usan los destornilladores con punta imantada. Claro, exactamente. Es bastante
se recomienda que no se utilice eso, más que nada en la parte de lo que es la placa madre, ¿bien? Pero luego acá, o sea, no hay mucho problema, pero acá en la parte de lo que es la placa madre, que es la parte más delicada por el tema de que contamos con nuestro procesador aquí, se recomienda tener cuidado. Bien. Bueno, acá justamente para el tema de la fuente es necesario, primero que nada, desconectar los cables, obviamente retirar los paneles. En mi caso solo es necesario retirar el panel del costado de la derecha y luego retirar los tornillos que se encuentran en la parte trasera de mi gabinete de la fuente de alimentación. En este caso son 4, ¿bien? Luego también, si yo quiero retirar ahora la fuente de alimentación, es necesario desconectar cada uno de los cables que vemos aquí, que solamente es retirarlos, separarlos, tanto de los que van conectados a la placa madre, como hay otros que van conectados, digamos, a lo que son los coolers o ventiladores, y en algunos casos también a lo que es el disco duro y la unidad de disco óptico. ¿Sí? ¿Alguna duda? Pensé que era un chat. Bueno, luego con respecto al simulador también podemos ver que nos da un poquito de información con respecto a lo que es la fuente. Haciendo un clic en Learn More, vamos a ver un vistazo de los conectores y obviamente también para poder conectarlo, para poder instalarlo en mi gabinete o retirarlo. Si ustedes se fijan, es necesario que encaje de manera perfecta, si no es muy quisquilloso con respecto a eso. Bien. Bueno, acá justamente es una imagen de la fuente de alimentación en el simulador. Una cosa importante, si en el caso de ustedes están, digamos, hayan encontrado una fuente de alimentación que les regalaron o repararon una vez, es que a veces encontramos este switch rojo en nuestra fuente de alimentación y lo importante es que este switch rojo siempre debe permanecer en 220 o 230 volts. Es más que nada por el hecho de que nosotros cambiamos a 115 volts, estamos haciendo que la computadora, que la fuente de alimentación trabaje a ese voltaje, o sea, como que estoy preparando mi fuente para que trabaje más que nada ese voltaje, porque en algunos otros países, la verdad que no sé si creo que en Bolivia tal vez, los domicilios trabajan con 110 voltios o 115 voltios. En cambio acá en Argentina trabajamos con 220, ¿bien? Ahora, ¿qué piensan ustedes si nosotros cambiamos a 115 volts, conectamos y prendemos la fuente y la PC? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? ¿Se puede quemar? Sí, exactamente. Se quema, bien, justamente. Sí. Ahora, si es al revés, digamos que está trabajando con 220. Tranquilamente está en 220 el switch rojo. Acá obviamente está en 115, así que es necesario cambiarlos para el otro lado, ¿no? Está en 220 o 230 y ahora la tensión de mi domicilio comienza a bajar. Hay una caída de tensión. ¿Qué piensan ustedes que puede pasar en ese caso? No funciona o funciona mal. ¿Se apaga? No funciona. Bien. ¿Alguna otra respuesta? ¿Qué dicen los demás? La cantidad de energía no es suficiente, o sea que va a funcionar mal. Bien. A ver. Otros. Ciro, Florencia, Jorge. Va a funcionar porque la tensión de entrada es menor a la tensión máxima que soporta la fuente, o sea que en un principio tendría que funcionar. Bien, claro.
Y más que nada es en un principio sí, ¿no? Pero la cuestión es que hay que tener en cuenta que hay dos maneras en que un componente, en este caso la fuente de alimentación, se queme. Uno es por sobrecorriente y otro es por sobretensión. Bien. La cuestión es que la fuente de alimentación necesita devolver sí o sí una potencia. Si yo me fijo, a ver, si ustedes ven acá nomás, donde dice 300 watts máximo, lo que hace la fuente de alimentación es tratar de llegar a esa potencia. ¿Bien? Entonces, al contar con un voltaje que es, digamos, 110, o sea que hubo una caída de tensión en mi domicilio, lo que trata de hacer es compensar aumentando la corriente. ¿Okay? Entonces la corriente comienza a incrementarse, así que también puede dañar los componentes en mi PC. Por eso es que dicen que hay que tener cuidado cuando hay baja de tensión o se empiezan a apagar las luces o el foco empieza a hacerse cada vez menos brilloso, o sea, hay una caída de tensión más que nada. Claro, y el estabilizador es lo que permite, más que nada nos sirve de ayuda para que esto no suceda, ¿bien? Trata de estabilizar tanto la corriente como el voltaje para que este tipo de cosas no pase. Así que tengan en cuenta eso, es muy importante. Por eso también cuando nosotros empieza a haber caída de tensión, vemos que el foco empieza a ser menos brilloso, siempre solemos desconectar la heladera o el freezer, también los televisores, todo eso, ¿ok? Así que eso también quiero que tengan en cuenta, que hay dos maneras de que se puedan quemar un componente, como tanto de sobretensión como sobrecorriente. En el mejor de los casos, no se va a quemar, no va a funcionar, pero no siempre pasa así. Otra cosa es que puede ser que se queme el componente, el primer componente de seguridad, que es el fusible con el que cuenta la fuente de alimentación, porque tiene una corriente máxima, ¿bien? Así que este filamento de vidrio, un filamento metálico, se va a quemar. Con suerte solamente se va a quemar eso, ¿bien? ¿Se entendió? Una pregunta, Sí. la fuente, ¿son todas iguales en todas las máquinas o depende de la cantidad de hardware que tiene que funcionar? No, las fuentes no son todas iguales, eso hay que tener en cuenta también. Por eso es importante que si digamos que nosotros se nos quema una fuente, ¿no? Se nos quema la fuente de mi PC, así que reciclamos de algún lado, que digamos un amigo nos ofreció una fuente, nosotros la compramos y nosotros vamos vamos a querer instalarlo a nuestra PC. Pero hay que tener cuidado porque depende mucho de la potencia de salida que tiene, ¿ok? En este caso, digamos que tiene 300 watts máximo, pero nosotros tenemos que saber qué tipo de componente estamos por alimentar en nuestra PC. Para eso se recomienda mucho utilizar lo que se conoce como una calculadora de corriente, de fuente de alimentación. A ver si me sale. Ahora. Fuente de poder. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo una fuente de 125 vatios y la computadora tiene procesador, placa de video, modem Wi-Fi, de todo un poco, ¿verdad? Bien. ¿Y te funciona bien? Sí, igual una computadora viejita, es del 2012 más o menos. Ah, bien, bien, claro. Pero hoy en Bueno, día las nuevas sí, ponen como 600, 700 sí, la watts. verdad que sí. Más o menos siempre se recomienda entre 500 watts una fuente, perdón, una PC que es algo más nueva. Pero generalmente si no tenemos ese tipo de fuente o estamos, si tenemos el tipo de PC o estamos armando una PC nueva con componentes así, vamos comprando por separado, es necesario calcular el tipo de fuente de alimentación que vamos a necesitar, bien. Primero que nada, como por ejemplo acá, lo que se utiliza mucho es una calculadora de fuente de alimentación. Entonces nosotros vamos indicando el tipo de, digamos, el tipo de placa base, placa madre, en este caso es sobremesa, el tipo de procesador, un Intel,
digamos que es uno de los más viejitos, un Intel Core Duo. Tenemos una sola memoria RAM, indicamos el tipo de memoria, vamos a ver más adelante a qué se refiere eso. Tenemos una de 4 GB, no contamos con una tarjeta gráfica, más que nada porque nuestro procesador ya viene incluido, vamos a ver también eso. Almacenamiento, tenemos un disco duro, que es un HDD SATA. Tenemos un solo lector de CD, el combo lector de DVD grabador CD. Y la tarjeta PCI Express más que nada corresponde, digamos, si tenemos una tarjeta de red o la tarjeta de red Wi-Fi, si contamos con una de esas. Digamos que tenemos solamente la tarjeta Ethernet de un puerto. Y también contamos, qué sé yo, con la tarjeta Wi-Fi. Bien, un ratón, el convencional, el teclado también que es convencional, y más que nada el ventilador contamos con uno solo, que es el más común, 120. Y podemos calcular... ¿Cómo? El tema de los ventiladores, por ejemplo, la mía tiene uno en un costado y otro atrás, y aparte el del procesador, digamos. Claro, ahí sí ya es necesario tener en cuenta cuánto es que consume cada uno de esos ventiladores, ¿bien? Así que mientras más que nada, más componentes necesitemos alimentar, obviamente más voltaje, más potencia es necesaria en nuestra fuente. Así que eso también hay que tener en cuenta, ¿bien? Pero bueno, en el caso tuyo sí que funciona, supongo que no va a haber ningún problema. ¿Y qué otras cosas habría que poner en el calculador ese? ¿Cómo? ¿Qué otras cosas hay que poner en el calculador? Y también podemos poner, decir que queremos el día de mañana comenzar a expandir, ¿no? Queremos instalar otro disco duro, varios ventiladores, todo eso. Nosotros vamos a ir indicando y nos dice abajo el tipo de fuente de alimentación que nos recomienda, ¿bien? Por ejemplo, el de 400 watts nos recomienda ese tipo de fuente. ¿A eso te referís vos? No, más que nada el cálculo, digamos, de los parámetros que maneja el programa. Bien, bien. Cálculo en línea. No, la verdad es que realmente depende, es como hacer una estimación de qué componente está alimentando. No hay mucho, ¿cómo te puedo decir? Muchos cálculos, pero más que nada es una estimación para que por lo menos pueda funcionar tu PC sin ningún problema. ¿Se entiende? Buenísimo, muy bueno, igual para estimar. Bien. Y esto está bueno en el caso de que uno trate de armarse una PC el día de mañana, comprando componentes de manera separada, porque la verdad que a veces conviene mucho más comprarse todo por separado para luego instalarlo uno mismo, ¿bien? Tal vez ahorramos más y compramos una PC mucho mejor. Sí, a veces en la PC armada viene un poco carita, más que nada porque se hicieron los componentes y los pusieron todos juntos, ¿no? Claro, exactamente. Así que Pero en muchos casos no implica que esté bueno. Sí, justamente. Bien, ¿alguna otra duda? Los demás, ¿cómo vamos? ¿Qué me dice? Ciro, Javier. Profe, en el caso de que, póngale, ya calculé los componentes, como usted dijo, me da una fuente de 400 watts. Y yo más adelante tengo pensado, como dijo mi compañero, ponerle otro ventilador, aumentarle más unidades ópticas, otras cosas más. ¿No debería calcular para más adelante una fuente de mayor poder, digamos, con más potencia? Sí, o sea, si para es más adelante, si yo pienso ya futuro, digamos, ponerle un disco duro, una unidad de estado sólido, que son los más nuevos, y también quiero poner un ventilador más, o sea que ya estoy aumentando la capacidad, así que es necesario comenzar también a pensar cambiar en la fuente, ¿bien? Pero si por el momento es un ventilador más, no hay bastante problema. Pero si ya es un disco duro, ahí sí. Yo decía para más adelante, como usted sacó una cuenta y salió de 400 watts,
Claro. Si yo puedo comprar, póngale, o le agrego otra característica que todavía no las tengo, pero pensando en futuro y comprar directamente una fuente de alimentación un poquito con más potencia, seguramente va a ser más cara, pero para el futuro. Claro, sí, o sea, vos podés comprar tranquilamente y ya después, más adelante, cuando tengas plata, podés instalar los componentes sin ningún problema. Porque Pero no afectaría en nada en los componentes que uno tiene. no afectaría nada. No hay ningún problema. Profesor, ahí le consulto si uno compra una fuente más potente, por ejemplo el 400 y la máquina consume 200, ¿la fuente igual aporta 400? O sea, la fuente se va a adaptar, bien, o sea, que más que nada de 400 máximo. Si vos te fijas, dice la potencia máxima que ofrece. No Sí, es que va a tratar de tirar todo eso de una. Claro. Buenísimo. Así que más que nada es como que, por eso también se recomienda comprarse lo necesario, porque si compramos una fuente de 500, 600 watts, estamos derrochando plata al pedo, ¿bien? Por algo que tal vez no vamos a explotarlo a full. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, perfecto. Ok, entonces seguimos nomás. Bueno, con respecto al tema de los conectores que tiene mi fuente, vamos a notar que hay distintos tipos de conectores. En primer lugar, tenemos el conector de 20 más 4, o sea, sí se le dice de esa manera, porque viene por separado este conector de 4 pines, que va conectado directamente a la placa madre, ¿bien? Si yo me fijo en el simulador, a ver ahora, me voy a fijar en la placa base. Cable de interior. Sí, bien, perfecto. A este corresponde la fuente de alimentación y conector de 24 pines que va conectado directamente a mi placa madre. Bien. A ver. Disculpe, estamos hablando de toda la salida que tiene la fuente, ¿no? Claro, exactamente, la salida que tiene la fuente. Bien. Ahora, la cuestión es que yo también tengo diferentes tipos de conectores, ¿bien? Por ejemplo, tengo el conector SATA. El conector SATA es el conector de SATA alimentación para los discos duros que poseen SATA, ¿bien? Es un conector de tipo color negro que va a alimentar al disco duro y en algunos casos también a la unidad de disco óptico. A ver, por ejemplo, en mi caso, no tengo, en el simulador lo muestra con el conector Molex de 4 pines, que es, bueno, acá no lo muestra, pero es más o menos similar. A ver, bueno, no tengo más adelante, así que sigamos nomás, más adelante les muestro. También tenemos el conector de 6 pines que va a alimentar a los puertos PCI Express, donde yo voy a ir conectando, digamos que la placa de red Wi-Fi, la placa de red, la placa de video, todo eso, va a alimentar a esa sección. Luego también tenemos el conector de 4 pines CPU que va a alimentar, como dice ahí, al mismo procesador. El conector de 4 pines, que es por 2, que alimenta a unas partes de para poder extender algunos conectores USB, o por ejemplo en algunos casos alimentar también a lo que es la parte frontal de mi gabinete, donde tengo, digamos, un lector de tarjeta de memoria, puertos USB, o también contamos con la fichita de puerto de audio mini jack en la parte delantera. Bien, y también encontramos a los conectores de 4 pines, que en este caso hay 6, como pueden mostrar, que esto me permite a mí alimentar tanto a lo que es el cooler o ventilador. A ver. Bueno, en mi caso no lo muestra, pero permite conectarlo directamente también a lo que es a través de un cable como puente, conectar al disco duro también en algunos casos, y en la unidad de disco óptico, también al cooler o ventilador. Bien. Bien. Igual más adelante vamos a ver ese tipo de entrada donde lo usamos, así que no se preocupen. La unidad de disco óptico, bueno,
Este es el componente que permite almacenar o retirar datos del disco óptico, como es el caso del CD, del DVD, del Blu-ray. Para poder, primero que nada, para identificarlo, siempre se lo pone en la parte superior de mi gabinete. Y para poder sacarlo, entonces es necesario, primero que nada, destornillar, sacar los tornillos, tanto de los dos costados. Vamos a ver. A ver dónde se encuentra. Bien, acá. La unidad óptica, si yo doy a Learn More un poquito más de aprendizaje, me voy a dar cuenta de los conectores que posee. Bien, este es el mole de alimentación que le estaba mencionando, que ahora ya se cambió por lo que son SATA, ya vamos a ver enseguida. Pero para poder retirarlo de mi gabinete, entonces es necesario, primero que nada lo conecto, es necesario sacar los 4 tornillos. Bueno, entonces en ese caso sí es necesario retirar el panel del otro lado, del otro costado, para poder retirar la unidad de disco óptico. Bien, aquí en mi PC, como pueden ver, solamente cuenta con 2 tornillos, que es un solo costado, del otro costado no tiene nada, así que ya retirando esto y sacando los cables, voy a poder extraer mi unidad de disco óptico. Bueno, y el cable de alimentación, como pueden ver, es el que se encuentra aquí, que es el mole de 4 pines. Justamente, como les estaba mostrando. Es este de la derecha, el mole de alimentación. Bueno, y con respecto también a los demás tipos de conectores, vamos a darnos cuenta que contamos con el conector, este tipo de unidad de disco óptico que es algo viejita. Conectamos con el conector ID o ATPI, los jumpers de configuración, el conector de sonido analógico y el conector de sonido digital. Bueno, entonces, ¿qué es lo que significa cada una de estas cosas? Vamos a entrar en detalle. En primer lugar, el cable o cinta ID es el que va a transmitir información que le dé el lector o grabador a lo que es la placa madre. Este también es el llamado cable tipo bandera, el cable ancho, cable ID también se lo llaman, no sé, tiene tantos sinónimos, que a mí me va a permitir conectar, en primer lugar, el que va conectado a la placa madre y el que va conectado a la unidad de disco óptico. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Para qué servirá este en medio? Para poner otro disco. Bien. Claro, para el disco, otro disco. Sí, justamente. ¿Y por qué piensan que podría poner otro unidad de disco óptico, ¿no? En este caso estamos hablando de la unidad de disco óptico, o sea, del lector de grabador de CD. Para trabajar quemando películas, por ejemplo. Claro. Bueno, esto más que nada se utilizaba bastante antes, ¿no? Ya mucho... Fueron lectores y grabadoras aparte. Bien, sí, justamente. Es una buena respuesta. Y sí, en algunos casos se utilizaba para ese tipo de cosas. Más que nada, como mencionaba, antes se utilizaba y yo, en mi caso, podría conectar 2 unidades de disco óptico a través de los diferentes tipos de puertos de entrada. Pero era necesario modificar cada uno, o sea, más que nada indicarle a mi PC con cuál va a arrancar primero, ¿ok? Si yo, por ejemplo, entonces le voy a indicar que la unidad de disco óptico, la que voy a conectar al de color negro, quiero que arranque primero, entonces es necesario comenzar a modificarlo a través de los jumpers de configuración. Estos jumpers de configuración, más que nada, es un pequeño conector metálico donde tiene este tipo de conector de color azul, que yo voy a poder sacarlo y comenzar a conectarlo en cada uno de estos lugares. Entonces de esa manera yo estoy indicando a mi PC con cuál quiero que arranque, así que yo tranquilamente puedo
digamos, arrancar con un CD de instalación de Windows a través de esta primera unidad de disco óptico, y en la otra unidad de disco óptico, que lo voy a indicar como slave o esclavo, voy a poder almacenar cosas o guardar tipo de archivos, de datos. Y bueno, antes se utilizaba bastante este tipo de cosas. Bien, ahora ya mucho ya cambió y todo se indica a través de la BIOS, que vamos a ver más adelante. Y bueno, más que nada al máster, al que yo estoy indicando que es el maestro, estoy indicando a mi unidad de disco óptico que va a ser el maestro con cuál va a arrancar primero. Si yo lo pongo en slave, lo estoy indicando en esclavo, que va a arrancar segundo, y si lo pongo en cable select, la unidad a la cual estoy instalando es asignada como maestro de esclavo de forma automática por el sistema más que nada. Bueno, pero también tenemos lo que es la salida de audio a tarjeta de sonido tanto digital como analógico. Y con respecto a la entrada de la fuente de alimentación, como pueden ver, este es más que nada el conector Molex de 4 pines que se utilizaba antes. Pero bueno, como les dije, esto ya era antiguo, ya ahora todo se actualizó y se utilizan lo que son los cables SATA, los cables o el conector SATA o serial ATA, tanto para datos como para alimentación. Ustedes pueden ver, en el caso de mi PC, tiene dos SATA, que además tiene un conector, a ver si se ve un poquito más adelante, que es el conector tanto que va al Molex de 4 pines de la fuente de alimentación, y a la salida tiene el SATA de alimentación. Bien, entonces tenemos primero que nada el SATA para datos, que va a ir conectado a la placa madre y a la unidad de disco óptico, y el SATA de alimentación, que va conectado la unidad de disco óptico directamente a la fuente de alimentación. Bien, este más que nada es el conector. Entonces yo, para poder identificar, en mi caso, mi unidad de disco óptico tiene el SATA de alimentación o SATA Power, que es el de la izquierda, y el SATA Signal o SATA de señal o SATA datos. Si yo me fijo en el simulador, me voy a dar cuenta que esto ya es algo antiguo, la unidad de disco óptico, pero en la unidad de disco duro, sí cuenta con la... Mira, sí cuenta con el SATA Data y el SATA de alimentación. Bien, hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Cómo vamos? ¿Qué me dicen? ¿Se entiende? Profe, ¿podrías repetir no, por favor, lo de la diferencia entre los SATA y los otros que utilizaba de alimentación para el disco, por favor? Bien, perfecto. Más que nada es el hecho de que todo se comenzó a estandarizar y ahora se utilizan los cables SATA. Tenemos entonces dos tipos de SATA. Bien, en los de actualidad, o sea, en la unidad de disco óptico, que son los nuevos, tenemos tanto el SATA, que es para señal, que nos vamos a dar cuenta porque es un poquito más chiquito, es este de aquí, y el SATA de alimentación, que en mi caso es necesario conectarlo a través de un pequeño conector, que es este de aquí, que es un poquito más ancho, pero en las fuentes que son ahora las más nuevitas ya cuenta con este tipo de SATA para alimentación. Ahora entonces en la unidad de disco óptico tengo en mi caso dos SATA. Antiguamente se utilizaban más que nada el cable ID y el Molex de 4 pines, ¿ok? Y bueno, Bien, ahora, profe. ¿se entendió? Ahí sí, gracias. Bien, perfecto. Estos son la unidad de disco óptico más viejito, porque tenía el cable ancho, que la verdad que no transmitía de manera eficiente tanto los datos, y todo se comenzó a estandarizar tanto para la unidad de disco óptico como para el disco duro. Bueno, y ya lo que también está bueno que sepan es que ahora
también el tema de la tarjeta de sonido, o sea, para poder reproducir, para que se escuche por lo menos el CD que estoy poniendo en mi unidad de disco óptico, se utilizaba la salida de audio, tarjeta de sonido. Bien, ahora actualmente ya no. Bueno, seguimos entonces. Y con respecto a la unidad de disco duro, HDD, o unidad de estado sólido, SSD. Este es el componente informático para almacenar datos de forma permanente, es decir, que no se van a borrar cuando la PC se apague. Bien, las HDD o unidad de disco duro, unidad de disco rígido, utilizan componentes mecánicos. En cambio, las SSDs son microchips con memorias flash interconectadas entre sí. Es como una especie de evolución de memorias USB. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es mejor? ¿Alguna vez escucharon de lo que es una unidad de estado sólido, SSD? Son más rápidas. Claro, exactamente. Son mucho más rápidas que la unidad de disco duro o HDD. Sí, había leído en alguna parte que son como 10 veces más rápidas que un HDD. Sí. Así que eso también está bueno. Igual más adelante, después más adelante les comento un poquito en detalle sobre esto. Pero sí, es verdad, es mucho más rápido. Y además de eso, como justamente el HDD tiene el disco, que es necesario que vaya a ir moviendo para poder leer cada una de la información dentro de mi disco duro. En cambio, la unidad de estado sólido son pequeños microchips, así que eso también acelera bastante este tipo de cosas. Y también con respecto al desgaste no hay mucha diferencia, pero tiene una capacidad de escritura el SSD, así que, pero de igual manera lo importante es que el SSD está bueno, es mucho más rápido en comparación al HDD, pero eso sí, es un poquito más caro. Bien, bueno, entonces con respecto al disco duro, yo voy a poder identificarlo porque siempre se lo ponen en la parte de abajo, que se puede encontrar en esta parte de acá. Y como pueden ver, también tengo para poder conectar varias unidades de disco duro, ¿bien? No solamente una. Para poder extraerlo, para poder instalarlo, es necesario destornillar, sacar los tornillos de los costados, que en mi caso son 2, solamente del costado de la parte derecha, ¿bien? Obviamente también es necesario sacar tanto los cables que están conectados a la placa madre y a la fuente de alimentación. Bien, ahora entonces veamos, bueno, más que nada solamente se lo extrae, luego de retirar los tornillos. Y como pueden ver, acá tenemos al disco duro. Tenemos, en mi caso, es de tipo SATA, como pueden ver. Bueno. En los discos duros que ya son los más nuevos, encontramos justamente también como de la misma manera que vimos en la unidad de disco óptico, tanto el cable SATA para señal como el cable SATA para alimentación. Bien, pero antiguamente se utilizaban los conectores ID también, que era el conector de tipo bandera, con los jumper y el conector de alimentación, que era el MOLED de 4 pines. El jumper en este caso sí era bastante utilizado para las personas que utilizaban más de un disco duro y las que aún tienen este tipo de conectores. Bien, como les mencioné, el máster o MA corresponde a la unidad maestra que el sistema va a designar generalmente con la letra de la unidad de disco local C. Bien, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser esa letra. Y el slave o esclavo, que corresponde a la unidad esclava del disco duro, que generalmente el sistema lo designa con la letra D. Bueno, en este caso sí era, como mencioné, era muy utilizado cuando yo tenía dos discos duros y yo instalaba Windows, digamos, en un disco duro. Entonces era necesario indicarle al sistema con cuál quiero que arranque. Entonces, si yo tenía instalado, digamos, en este disco duro a mi Windows, era necesario
poner el jumper en master para luego indicarle a mi PC que arranque desde ahí. Y ahora el otro disco duro yo lo ponía en esclavo o en slave para indicarle que ahí lo que voy a hacer es almacenar archivos. O sea, solamente lo voy a utilizar para almacenar cosas nomás, no para arrancar mi sistema operativo. Y antiguamente el cable ID, como también en la unidad de disco óptico, yo podía conectar dos discos duros. Uno en el caso que iba conectado al master y el otro en el slave o esclavo. Y este era el ID que va directamente a la placa madre o a la placa base. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos? Marisa, Jorge, Sergio, José. ¿Profe? Sí. Vamos a una consulta. ¿Cómo se hacía antes si en el caso que tenía dos discos, como dijo usted, uno utilizaba en el caso del máster como disco C y el esclavo para almacenar los archivos como si pongamos un disco D y tenía una lectora o lectora de CD, ya se la desconectaba o había otro tipo de cable que conectaba los tres? Ahí justamente había más de un ID, ¿bien? O sea que en mi placa madre, muy buena la pregunta porque me olvidé de mencionar. A ver, en la parte de Explorer vamos a ver un poquito mejor. Si yo me fijo en la placa madre, ahí voy a conectar, ahí se conectaba antiguamente los cables ID. Como pueden ver, yo tenía dos conectores, ¿ok? Y generalmente uno que va directamente a la unidad de disco óptico y el otro que era específicamente para conectar disco duro. No necesariamente es que uno sí o sí tiene que ser para el disco duro y el otro para la unidad de disco óptico. Tranquilamente lo podía intercambiar, ¿bien? Bien, profe, gracias. Así que yo de esa manera, entonces, teniendo en mi caso, en esta placa madre, si yo cuento con dos conectores ID, puedo conectar a lo sumo dos discos duros y dos unidades de disco óptico, ¿bien? Así que eso está bueno. Bien, perfecto. Bueno, entonces sigamos. Con respecto al tema de la placa madre, que es también llamada como placa base o motherboard, y es considerado el componente más importante del computador, ya que dentro de él vamos a integrar y vamos a coordinar todos los demás elementos que van a permitir el funcionamiento adecuado. Los componentes de la placa madre se muestran a continuación. Como pueden ver, un poquito más en detalle, tenemos, digamos, lo que es la CPU, los puertos externos, que corresponden más que nada a los puertos de audio y a los puertos PS2 para mouse y para teclado, el puerto paralelo, el puerto USB, el disipador, que en este caso es para el chipset puente norte, más adelante vamos a ver a qué se refiere, la pila de la placa madre, la tarjeta gráfica donde aparentada, una interconexión de componentes periféricos o también tarjeta de expansión donde ingresa, digamos, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red, la tarjeta de red Wi-Fi. El conector de cable ID, como le estaba mencionando, en este caso cuentan con tres. A ver. Bien. La BIOS, el chip de la BIOS, que más adelante vamos a ver. Y por último, acá abajito, es el chipset Puente Sur. Bien, esta es una placa que saqué de ahí nomás, pero ahora con respecto a mi placa madre de mi PC, yo puedo comenzar a identificar. En primer lugar tengo lo que es la CPU, el procesador, porque obviamente tengo el disipador y el cooler o ventilador montado arriba. Luego cuento con las ranuras, obviamente como olvidé eso también, las ranuras de memoria RAM que se encuentran acá abajo. Como pueden ver, la ranura de memoria RAM es un poquito diferente con respecto a estos puertos, ¿no? Así que quiero que tengan en cuenta y sepan identificar eso, porque tiene a los costados estos pequeños seguros que van a poder sostener, van a poder asegurar de mejor manera a lo que son las memorias RAM. También cuento luego con el chipset Puente Norte,
el chipset de puente sur, el puerto donde voy a ir conectado mi tarjeta de video, los puertos donde yo puedo conectar también junto con el otro, acá la tarjeta de red, la tarjeta de Wi-Fi, una tarjeta de sonido también. Los puertos SATA, ahora estoy entrando ahora con también los puertos SATA, como pueden ver también tengo dos en mi caso, o sea que yo puedo, en este caso, solamente se puede conectar, en un puerto SATA solamente puedo conectar un solo componente. Es una diferencia con respecto a lo que eran puerto ID, porque yo en un solo puerto ID podía conectar dos discos duros, por ejemplo. Y también tengo los puertos... Profesor, esta placa madre tiene 3 ID, ¿puede ser? ¿3 ID? Sí. Hay uno que está a la izquierda, no sé si es el mismo. Sí, justamente sí, ese también me olvidé. El que se encuentra acá a la izquierda. Sí, de verdad. Bien, luego también cuento, a ver, el SATA, los ID, que también me olvidé del otro. Y el lugar donde va a ir conectado, donde va instalada la pila de la BIOS, ¿bien? Profesor, debajo de la pila hay dos ranuras. ¿Eso de qué es? ¿Debajo de la pila? Sí, en esta imagen debajo de la pila. Ah, ¿vos te referías a esa chapita metálica? No, ahora está arriba. Esas dos ranuras están. ¿Vos te referías a eso? Sí. Bueno, ahí en este caso se utiliza, por ejemplo, digamos, el simulador para conectar la tarjeta de red Wi-Fi. ¿Bien? Ya. Ah, buenísimo. Ahora, los demás, por ejemplo, esta es la tarjeta de red y la tarjeta de red Wi-Fi, al revés. Ahí sí va conectado en este tipo de estilo, en estos puertos. También en algunos casos se puede conectar una tarjeta de sonido. ¿Ok? Así que eso también está bueno que ustedes vean el simulador, que da bastante información. Bien, y acá ya retirando el disipador y el cooler o ventilador de mi CPU, del procesador. Acá como pueden ver. Luego en detalle vamos a ver en cada uno de los componentes, a qué se refiere cada uno de esos. Otra cosa que yo quiero que ustedes vean es el tipo de placa madre con la cual cuenta mi PC. ¿Ok? Si ustedes se fijan acá, dice P4M900M7FE VER71, que es la versión 7.1. Ahora, yo con esta información, puedo yo googlearlo y ver el manual de mi placa madre, ¿bien? O sea que yo, P4M900M7FE versión 7.1, doy clic aquí y me fijo en la primera que corresponde, que es la BioStar, o sea que es el fabricante. Y como pueden ver, ahí ya me muestra mi placa madre, en este caso es de otro color, pero no hay ningún problema. Entonces, ¿de qué me sirve a mí esto? Bueno, ya ahora con esto voy a poder saber, digamos, hasta cuánto, qué tipo de procesador soporta este tipo de placa madre. Como pueden ver, el Intel Core 2 Duo, el Intel Pentium, el Intel Pentium 4, el Celeron. También puedo saber el tipo de memoria, soporte de memoria. ¿Ok? Ah, no, mejor acá, así se va a ver mucho mejor. El tipo de memoria que soporta, acá dice un máximo soporta de 4 GB de memoria RAM. ¿Ok? Así que está bueno eso también. ¿Qué tipo de memoria es? DDR2, que vamos a ver más adelante. También los conectores SATA, dos conectores ID y justamente un soporte de SATA para conectar RAID. Bueno, tampoco quiero entrar mucho en detalle de eso. El placa de video, los 4 puertos USB, 2 puertos USB,
y la tarjeta para expansión, donde cuento con una tarjeta PCI, donde voy a conectar mi placa de video, la tarjeta de red, la tarjeta de Wi-Fi. Entonces ya con eso me sirve bastante. Por ejemplo, si yo quiero aumentarle la memoria RAM a mi PC, primero que nada tengo que consultar si mi placa madre soporta ese tipo de memoria, hasta cuánto soporta la memoria RAM. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesor. Bien, Es una perfecto. información bastante buena conocer la placa madre que tenemos. Sí. Justamente esta es una forma. Después más adelante les voy a mostrar otro tipo de forma con la cual ustedes pueden saber el tipo de placa madre con la que cuentan y el tipo de BIOS, que bueno, es más adelante. Con alguna aplicación como el CPU-Z se puede ver. Sí, justamente este tipo de aplicación también te permite, y en el caso de Windows también hay otra manera, que es viendo la información del sistema. Yo busco aquí. En el caso de mi notebook, el modelo del sistema, que es una Aspire 5, que bueno, y también el tipo de versión y fecha de video que más adelante vamos a explicar que corresponde a eso. Pero bueno, hay varias maneras. Esta es una que también está bueno que ustedes sepan. Bien. Bueno, entonces en la parte de ahora de los costados vamos a ver los tipos de puertos. Vemos los puertos de audio mini jack, los puertos USB, el cable Ethernet, el cable VGA, el puerto serial, los puertos PS2 tanto para el mouse y para el teclado. Y acá un vistazo en el simulador. Bien. A ver cómo vamos con el tiempo. Sí, estamos bien. Bueno, entonces ahora en primer lugar vamos a entrar con el componente del que es la tarjeta gráfica, también llamado como tarjeta de video o placa de video o simplemente como GPU, de las siglas en inglés, unidad de procesamiento gráfico, y corresponde a una tarjeta de expansión. Recuerden el nombre, ¿no? Tarjeta de expansión, o un circuito integrado en algunos casos. Vamos a ver a qué se refiere eso, que se encarga de procesar los datos de la CPU y transformarlos en información que sea visible y comprensible en el dispositivo de salida o el monitor. Bien. Ahora, bueno, en este caso van a haber dos tipos de modelos de la tarjeta gráfica. Si yo me fijo ahora en el simulador, Video Data Card, esta corresponde a mi placa de video. Bien. Ahora una pregunta. Viendo que este tipo de... ¿Cuál es la función de la tarjeta gráfica? Que es procesar los datos de la CPU y transformarlo en información visible y comprensible en el dispositivo de salida, que sería en este caso el monitor. ¿Ustedes piensan que mi PC puede funcionar sin una tarjeta gráfica? Y la placa madre tiene una salida VGA. Bien. Ya está integrada una pequeña placa. A ver qué me dicen los demás. Pues funciona, pero básicamente sería, ¿no? A ver, bien. Si funciona, acá me parece que sí. Sería un chip de baja potencia. Hasta aquí nos vamos a un modelo de procesador muy nuevo, por ejemplo. Sí. De placa madre, no se ve dónde está integrado el chip de video. Bien, ya las voy a indicar. Ok, sí, justamente aquí como están diciendo. Bueno, depende, ¿no? En primer lugar, depende porque una tarjeta gráfica utiliza justamente una unidad de procesamiento gráfico o GPU, pero resulta que actualmente los procesadores, o sea, el mismo procesador viene ya incorporado con unos gráficos integrados.
y que me va a permitir a mí utilizar la PC sin la tarjeta gráfica, que se lo llama, este tipo de tarjeta se lo llama como tarjeta gráfica dedicada, porque ya tiene es un componente entero, donde va conectado al puerto, pero en cambio, en algunos procesadores ya cuentan con con unos gráficos integrados, y me va a permitir utilizar la PC sin ningún problema, ¿bien? En los procesadores, por ejemplo, en los procesadores Intel, estas gráficas se denominan como tecnología de gráficos Intel o Intel HD Graphics. No sé si alguna vez escucharon hablar de ese tipo de nombre. Sí, en las normas del gobierno. Sí, perfectamente, en las normas del gobierno. Si nosotros buscamos Intel HD Graphics, que es una tecnología de gráficos Intel, a partir de los procesadores, ya que procesadores Intel, a partir de los procesadores Celeron, Pentium, Core, Core i3, Core i5, Core i7 y en adelante, ya viene incorporado con procesadores integrados, con gráficos integrados. Pero ¿qué pasa? Hay algunos procesadores, ahora que están saliendo actualmente, justamente hay un alumno que se había montado una PC que tenía un procesador Core i3, ¿bien? O sea que se compró este pack de, no sé si vieron alguna vez escucharon, es un pack de CPU con la placa madre y además viene con la tarjeta, con la memoria RAM y con la fuente, creo. A ver si los muestro. Eso por lo general se los venden con nombre de combo de actualización. Claro, ese nombre, perdón. Sí, combo de actualización, justamente el nombre ese. Ese combo de actualización que viene con el procesador, con la memoria RAM y obviamente con la placa madre, ¿ok? Entonces lo que hizo este alumno es se compró el combo, ya tenía el gabinete, que tenía el anterior gabinete, sin ningún problema. También se compró la fuente y trató de instalarlo todo común. Pero ¿qué pasa? Hay a veces algunos procesadores que están saliendo actualmente que no cuentan ya con los gráficos integrados, por el hecho de que es mucho mejor ahora tenerlo por separado nomás. Entonces lo que hacía era conectar todo, estaba todo bien conectado, lo encendía, pero no daba imagen, ¿ok? No había ninguna imagen, entonces lo que pasa es que viendo luego, con respecto a los comentarios, preguntó si contaba justamente con gráfico integrado. Acá, si yo me fijo, versión sin video, ¿ok? Entonces era necesario sí o sí comprarse por separado una placa de video. A pesar de que en algunos casos, a ver, por ejemplo, no, en este caso no viene con el puerto VGA, como pueden ver. No. Pero ahí tiene algo. Sí, justamente sí. Ahí tiene el puerto VGA. Más que nada sería el tema del procesador, ¿no? Que no tiene el chip. Claro, exactamente, el tema del procesador. Así que eso también es importante que ustedes sepan. En este caso es un procesador Intel i3 9100 que no cuenta con gráfico integrado. Así que eso es importante que tengan en cuenta. O sea que en sí depende obviamente del procesador. Ya en las notebooks o netbooks tranquilamente ya en el procesador viene incluido. En algunos casos, en las notebooks que son un poquito más nuevas, más actuales, y más que nada se utilizan mucho para juegos, algunos tipo de cosas, vienen con una placa dedicada de este tipo, ¿ok? Placa de video dedicada. Así que eso también hay que tener en cuenta. Y ustedes, a ver, ¿por qué piensan que esto es importante, tenerlo por separado o tener una placa dedicada, de video dedicado? ¿Para qué creen que se utilice este tipo de cosas? Se puede usar, por ejemplo, para hacer diseño gráfico, CAD, renders. Son aplicaciones que necesitan procesamiento exclusivo y dedicado, por ejemplo, o para jugar también. Claro, exactamente, justamente eso. Sí, bueno,
En sí, mucho se utiliza para lo que son videojuegos. Ampliamente se crean placas de video dedicadas para videojuegos, pero acá justamente como vos decías, también para otro tipo de cosas, como por ejemplo diseño, dibujo 2D y 3D. No sé si alguna vez ustedes escucharon hablar de lo que es AutoCAD. Sí, en la Facultad de Ingeniería tuvimos bien. En lo que es el tema de la presentación, que era AutoCAD. Claro. Bueno, por ejemplo, de ese tipo de cosas también demandan mucho, consume bastante tipo de lo que es la parte gráfica, y para verlo, tenerlo de una manera un poquito más, que se vea más fluida la imagen, es necesario tener una tarjeta gráfica dedicada para este tipo de programa. Así que este tipo de cosas está bueno que sepan que es necesario, en algunos casos es necesario contar con una tarjeta gráfica. Si no, no vamos a tener imagen. Claro, justamente como decís, Marisa, son para cosas pesadas, funcionan mejor, no se laguean, este tipo de cosas. ¿Y también será que disminuyen la carga en el procesador o eso es un tema aparte? Bien, ese tipo de cosas que disminuye, más que nada es como que va de la mano, ¿bien? O sea que es necesario tener tanto un procesador bueno, una tarjeta gráfica buena, bastante memoria, el disco duro, es como tener equilibrado ese tipo de cosas. No es que le está quitando trabajo a la CPU tiene otro tipo de cosas que hacer. Pero en el caso, digamos, si es que ya cuenta con gráfico integrado, le estamos mandando todo directamente al procesador ese, que trabaje solamente con su gráfico integrado. Si nosotros compramos una parte, ahí estamos desligando tarea a este chip para que ahora solamente lo haga este tipo de cosas. Esta placa de video se encarga de realizar el tema de procesamiento de datos y que sea visible en el dispositivo de salida. O sea, de alguna manera sí estamos quitando un poquito de trabajo. ¿Bien? Eso sí. Pero, como siempre digo, o sea, es necesario tener equilibrado cada uno de los componentes. Por el hecho de que más adelante les voy a comentar un poquito, no sé si alguna vez se escucharon hablar de lo que es el cuello de botella en una PC. El efecto sí, cuello de botella. No me acuerdo, quizás. Sí, justamente. Y bueno, más que nada depende a veces del tema de que algún componente está ralentizando los demás. Entonces es como que está pasando todo por un cuello, por una botella, se le dice. Y entonces en ese momento empieza a disminuir el rendimiento. Así que por eso es necesario tener tanto equilibrado cada uno de los componentes. Es como si yo, por ejemplo, compro una tarjeta de video, que son las más nuevas por el nombre, a ver, una RTX creo que es, unas nuevas. Y yo tengo un procesador que es un Core i3. No me va a servir mucho porque la tarjeta gráfica se está adelantando, o sea, mucho mejor, no lo estoy explotando al máximo y el procesador lo está limitando. Así que eso también es bueno que sepa. Bueno, con respecto a la salida, quiero que veamos el tema de la salida que tienen este tipo de tarjeta gráfica. Primero que nada, el conector. Esta es la conexión que va a la tarjeta madre o la placa base. Si yo me fijo en el simulador, en la placa madre, doy un vistazo frontal, en la parte superior, en la parte de aquí, que es un puerto denominado puerto PCI Express, que vamos a ver más adelante, ahí va conectado mi placa de video o tarjeta gráfica, bien, en este color negro, y va conectado directamente de aquí. Obviamente esta salida va a ir de la parte del costado de acá, va a sobresalir de este costado, acá justamente como se puede ver en el gabinete. A ver si se ve mejor acá. Bien, acá, ahí se ve mucho mejor. Con respecto a la salida, tengo diferentes tipos de salidas. Las tarjetas gráficas, generalmente las que son un poquito más antiguas o no tan antiguas, proporcionan diferentes tipos de salida. En este caso tenemos la salida DVI, que si recordarán yo mencioné que el monitor también tiene una entrada DVI. Otra salida que era una salida S video, salida VGA,
Y también ahora las actuales cuentan con salida que son las HDMI o DisplayPort, que mencioné también anteriormente. Bien. Y veamos un poquito más en detalle. Justamente tenemos los mismos conectores que vimos al principio, donde se iban conectados el monitor. Tenemos el VGA, que si menciona creo que era el matriz gráfico de video, que es el conector clásico. Que esto generalmente se recomienda si no lo contamos con DVI, con el puerto DVI, y a la vez contamos con el cable y mi monitor permite la entrada de este tipo de puertos, se recomienda más utilizar este puerto, porque es una diferencia notable con respecto a la resolución y al tema de que se ve mucho mejor, más que nada. Bien, siempre se dice que el VGA sea la última opción. En el caso de que no tenga DVI, bueno, ya directamente lo pongo al VGA. Porque creo que hace el DVI ofrece una calidad mucho más alta de señal comparado con el VGA, y la diferencia es bastante notable. La calidad de video es un factor de mecanismo de operación y de la calidad y largo del cable, así como mencioné anteriormente, así que eso también depende mucho. Y actualmente ya en las placas de video ya no incorporan o ya no incluyen el puerto VGA, porque ya de por sí la placa madre viene con un puerto VGA. ¿Ok? Luego, entonces, en primer lugar tenemos el VGA. El sucesor era el DVI, y luego, más adelante, surgió lo que es el HDMI. ¿Ok? El HDMI, o High Definition Multimedia Interface, que lo contamos con varios en los televisores y en la mayoría de los monitores que son actuales, los monitores LED, y tienen conexión HDMI. Lo bueno es que es de fácil uso, el cable es barato, y lo mejor que mencioné también anteriormente es que transfiere audio. En cambio, la señal de DVI y también el VGA no transmitía audio, así que ya tranquilamente, si yo lo conecto a un televisor con el HDMI, ya tengo tanto video como audio. De igual forma que el DisplayPort, en su inicio se convirtió en alternativa a los dos estándares más antiguos, que era el VGA y el DVI. Y hay una competencia, pero no hay un claro ganador entre HDMI, porque tienen más que nada las mismas resoluciones, este tipo de cosas. Pero depende mucho del uso que le demos a la placa de video y al monitor, ¿ok? O sea, si es que contamos de verdad con este tipo de puertos. Profesor, le consulto. Sí. ¿El S-Video para qué es? Bien, el S-Video, antiguamente también conocido como video separado o separate video, o también IC, se lo llama, es una señal analógica de video que generalmente se utilizaba para la conexión de televisores antiguos, ¿ok? No transmite audio tampoco, es más que nada tipo el cablecito que conectamos para el canal, ¿ok? No es mucha la diferencia, surgió al mismo tiempo que el VGA y el DVI, más o menos en ese inicio, pero dentro de todo, ya como este tipo de placa de video es algo viejita, como pueden ver, porque tiene una salida VGA, era también una opción para poder conectarlo a los televisores y a algún monitor. Bien. Buenísimo, profesor. ¿Y el tema del HDMI para audio? ¿Una placa de video nos podría proporcionar audio o eso quedaría obsoleta esa parte? Ok, en ese caso, o sea, sí, te permite transmitir audio por el hecho de que yo lo conecto, pero generalmente lo que se utiliza en ese tipo de casos se recomienda utilizar por separado, o sea, tenerlo ya conectado a lo que son los audios en mini jack, y en algunas personas que son un poquito más quisquillosas utilizan una tarjeta de sonido dedicada, ¿ok? Ah, sí. Pero bueno, en el tema, por ejemplo, de las placas madres que cuentan con HDMI, o en el caso de las notebooks, también es lo mismo, o sea, transmite audio. Tranquilamente yo puedo conectar el HDMI a lo que es el televisor y puedo escuchar tranquilamente, no hay ningún problema. Ah, buenísimo. Bien, entonces, al final, si no tenemos la posibilidad
y contamos con los recursos, obviamente, con la plata, y algún día queremos comprar una tarjeta gráfica, en primer lugar es necesario saber qué tarjeta madre tenemos, o sea, qué placa madre tenemos nosotros. Es necesario saber si la tarjeta gráfica es compatible con nuestra placa base, primero que nada viendo las ranuras para la conexión, ¿ok? Y otro tipo de cosa a tener en cuenta es a dónde vamos a conectarlo. Si nosotros, por ejemplo, estamos por conectarlo a uno de estos monitores que son viejitos, que eran de tubo, los anchos, entonces no vale la pena conectarlo ahí directamente. Si no contamos con un monitor que no posea por lo menos DVI o HDMI, entonces no vale tampoco la pena conectarlo y comprarse una tarjeta gráfica aparte. Así que hay que tener en cuenta eso. Porque nunca se va a poder ver la nitidez que larga la placa en un monitor que no tiene capacidad. Claro, exactamente. Justamente por eso. Bien. Ok, hasta ahora, ¿alguna duda? ¿Se entendió cómo vamos? ¿Qué me dicen los demás? Ciro, Florencia. Por mi parte está bastante interesante. Bien, perfecto. José, Carlos, Nicolás, Sergio, Víctor, todo perfecto, bien. Cualquier duda, mandan un mensajito o activan el micrófono. Igual yo estoy viendo el chat del celular, así que no hay ningún problema. Bien, entonces seguimos. Ok, las ranuras de memoria RAM. Ahora entramos en los slots o ranuras de memoria RAM, que son los conectores en los cuales se conectan los módulos de memoria principal del ordenador, es decir, la memoria RAM en sí. A estos conectores también se lo denominan como bancos de memoria. Este es el conector o ranura de memoria RAM de mi placa madre. No se entiende. ¿Cómo? ¿No me escuchan? Yo no escucho, porque probablemente el compañero tenga problemas. ¿Quién era que no podía escuchar? Bueno, a ver si cualquier cosa, avísame si no se escucha. Trata también de tener, si es que tenés activada la cámara, trata de desactivarla porque también a veces hay problemas de internet. Sí, si no, esa persona podría probar regresando, capaz que vuelva a tomar bien la señal, alguna cosa. También es una opción, así que bueno. De igual forma, cualquier persona que no me escuche, me avisa, así vuelvo a estar, no hay ningún problema. Bueno, con respecto a la ranura de memoria RAM, como pueden ver, también cuentan a los costados, que estaba mencionando, este tipo de seguro que van a permitir sujetar a la memoria RAM. Es importante tener en cuenta que es necesario sí o sí que la memoria RAM se encuentre bien conectada, ¿ok? Esto es una diferencia, un poquito de comentario, que es cómo fue evolucionando este tipo de memoria, la ranura de memoria, porque antiguamente la memoria RAM iba soldada a la placa madre, así que imagínense cómo fuimos evolucionando todo esto, que en el caso de que estuviera soldada y llegue a fallar este tipo de memoria RAM, va a ser todo un quilombo poder sacarla. Bien, entonces, ¿qué es una memoria RAM? En primer lugar, la memoria RAM, o de sus siglas en inglés, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio, son dispositivos que retienen datos durante algún intervalo de tiempo y la función principal es retener o almacenar información durante ese intervalo de tiempo. La memoria RAM se utiliza como memoria de trabajo para el sistema operativo, los programas y la mayoría de software, y en ella se van a cargar todas las instrucciones que va a ejecutar la CPU o el microprocesador. Se denomina de acceso aleatorio por el hecho de que se puede tanto leer como escribir.
vamos a notar que hay diferentes tipos de slot de RAM. ¿Okay? Actualmente las PC utilizan slot compatibles con memorias que se denominan tipo DDR-SDRAM, que pertenecen a la familia de SDRAM, más que nada de las siglas en inglés, memorias sincrónicas de acceso aleatorio. Y en este grupo, a lo que yo voy, es que en este grupo de memorias encontramos las denominadas memorias DDR, DDR2, DDR3 y DDR4. ¿Ok? Cada una de este tipo de memoria es una evolución, o sea que DDR evolucionó a DDR2, a DDR3 y a DDR4, y como pueden ver no es el mismo conector, no es la misma memoria, tiene diferente tipo de tamaño. ¿Por qué? Porque también, como pueden ver también, el tema de los contactos metálicos de los costados de la memoria se comenzó a incrementar. Ahora hay bastantes más. La verdad que no tengo un número bien específico de cuánto es que hay. A ver, creo que sí, no puedo acordar bien. No, después les digo un poquito de eso, a cuánto se refiere. Pero la idea es que la evolución, o sea, con respecto a este tipo de cosas, es el tema de la frecuencia. Se comenzó a incrementar la frecuencia de la memoria RAM. Hay que tener en cuenta que la memoria RAM también tiene frecuencia, capacidad, ¿ok? Es muy diferente este tipo de cosas. Acá, como pueden ver, este es la memoria RAM de mi PC, que lo saqué de la placa madre. Tiene a los costados este tipo de aberturas donde van conectados, donde van sujetos de la memoria RAM. Y si yo me fijo, acá me dice la información de esta memoria RAM, tipo DDR2 de 2 GB, PC2 5300. PC2 más que nada hace referencia a que es una memoria RAM de DDR2, como dice aquí. Y PC2 5300 corresponde a la frecuencia, ¿bien? La frecuencia que corresponde, a ver si le doy vuelta, no me dice aquí de costado, pero más que nada la frecuencia es de 333 MHz. Ahora, una pregunta. Si yo incremento la memoria RAM, ¿ustedes creen que se va a hacer más rápido mi PC? Sí, Bien, ¿qué dicen los demás? Yo diría que no, pero que sí va a tener más memoria de trabajo, más fácil, jugar con aplicaciones. Bien, Aumenta la capacidad para abrir programas, o sea que podemos abrir más programas al mismo tiempo. bien, esa respuesta me gusta. Va, depende también si la computadora aguanta que aumente la memoria RAM, capaz que ya está en su límite y no se puede. Bien, eso también es otra cosa a tener en cuenta. Acá, como mencioné, hay que fijarse hasta cuánto soporta de memoria RAM, obviamente. Otra cosa, a ver, otra respuesta. Sí, o sea, como dicen los compañeros, a tener más capacidad de poder abrir más aplicaciones a la vez, pero la velocidad la va a limitar el procesador y el disco rígido también, porque los discos tienen una velocidad de rotación, por lo menos los que son los discos mecánicos. Bien, sí, justamente. Está bueno eso también. Bueno, sí, está buena la respuesta, pero sí corresponde, como habían mencionado, a que no es que se va a hacer más rápido, sino que me va a permitir a mí tener varios procesos en memoria. Es decir, un ejemplo es que, digamos, que yo voy a poder tener varias pestañas abiertas, digamos, hacer un ejemplo más o menos a qué es lo que corresponde tener memoria RAM, más memoria RAM. Otro tipo de cosas, digamos, es que yo tranquilamente voy a poder tener varios programas. En mi caso tengo el programa que es el que graba la pantalla, el simulador, y como pueden ver, no se me tilda la compu, ¿bien? No es que ande más rápido, el tema de la rapidez también depende mucho del procesador. Es como también había mencionado, va todo de la mano, ¿ok? Tener más memoria RAM, entonces me va a permitir a mí tener varios procesos en ejecución sin que se me empiece a tildar. A eso sí, yo puedo tener varios escritorios abiertos,
ese tipo de cosas. Ahora, ¿Profesor? sí, Y en este caso que está grabando también influiría el tema de la placa de video. de la placa de video. ¿No, digamos? No mucho, más que nada dependería de la RAM en mi caso. Si yo tengo varios procesos abiertos, en el caso de que se encuentra abierto, si me fijo también en el administrador de tareas, veamos, voy a fijarme cuánto es que está consumiendo. ¿Ok? A ver, sí. Rendimiento. Ya de por sí, tener varios procesos abiertos significa que tengo bastante uso, digamos acá me dice un 83% de uso de mi memoria. Así que ya de por sí, tener todos estos procesos me está consumiendo bastante memoria RAM. Comprendo. Sí, me refería al tema de la fluidez que tiene la imagen. Bien, eso sí, o sea, también afecta, en parte también afecta, pero más que nada, así como habíamos mencionado, el tema de algunos programas que son un poco pesados, necesitan tener una fluidez bastante buena, que se vea bien. Pero en mi caso, no mucho. No sé si se entiende. Buena pregunta, profe. Sí. Yo tengo una memoria RAM de 2 GB y quiero llevarla a 4. ¿Tengo que comprar una de 4 o puedo complementar con otra de 2? Bien, muy buena la pregunta. Se recomienda comprar otra de 2. ¿Sabes por qué? Porque ahí estamos utilizando lo que se conoce como dual channel, una memoria, o sea, doble de 2 memorias, en 2 bancos de memoria. Es como que yo estoy repartiendo ahora el trabajo a 2 diferentes memorias. Si yo lo tengo en una sola memoria, en una sola ranura, se va a limitar al ancho de banda, o sea, la cantidad de información que voy a transmitir. O sea que solamente le estoy mandando a esa. Ahora, si yo utilizo esta también, y le aumento ahí la memoria RAM, la diferencia sí se ve, es notable. A esto se lo domina utilizando en dual channel, ¿ok? Si vos tenés una placa madre, un poquito más nueva que la mía, a ver si acá se dice, bueno, acá aparece que sí. Se recomienda utilizarlo, a ver, al color que le corresponda, ¿ok? Para utilizarlo ahí está. Si voy a instalar otra memoria RAM, digamos que yo tengo solamente el color azul. ¿Sí? ¿Sí? No escucho bien. Se cortó un momento, creo, la... Bien. Bueno, no. Ahora, si yo tengo una de 2 y en la otra ranura pongo otra de... Si yo tengo... ¿Cómo, Ciro? No te escucho bien. Si yo tengo una memoria RAM de 2 y le pongo en el otro slot una de 4, ¿tiene que ser pareja en las dos ranuras o se puede hacer? No, para sí llevarla se a 6, puede. por ejemplo. Sí se puede tranquilamente, pero hay algo que también quiero que tengan en cuenta. Depende el tipo de arquitectura y el tipo de sistema operativo con el que cuentan. ¿Ustedes saben qué tipo de sistema operativo cuentan ustedes? Si es de 32 bits o de 64 bits. Sí, yo tengo 64. Bien, perfecto. ¿Y qué sistema operativo tenés instalado? ¿Uno de 32 o uno de 64? Bueno, yo no creo que este Windows es de 32. Bien. En el caso de los sistemas operativos de 32 bits, se va a reconocer hasta solamente 4 GB. Así que si vos tenés una memoria RAM de 2 GB y le pones otra memoria de 4 GB, te va a aparecer de la manera, a ver, creo que me acuerdo, seguramente te va a aparecer algo similar. No sé si a ver, a alguno de ustedes le habrá aparecido. A mí me apareció 8 GB. 4 bits. ¿Cómo? A mí me apareció esa situación cuando instalé otra memoria de 2 GB a los dos que ya tenía y tenía un sistema de 32 bits. Entonces la PC reconoció los 4 GB, pero solo podía trabajar con 2.85 GB. Bien, en algunos casos, si nosotros estamos instalando una memoria RAM, es necesario configurar al momento de iniciar la PC, porque si nosotros ya por defecto
en algunos casos te indica que va a iniciar solamente, digamos, con 2 GB. Eso, igual, si te sigue pasando, después manda un mensajito y yo te va a ayudar, bueno. De igual manera es porque es un poquito más complicado, a eso me refiero. Porque hay que ingresar a la parte de inicio, modificar un par de cosas, pero, o sea, es algo complicado, pero el tema de los pasos, pero se puede solucionar. Disculpe, profe, ¿se refiere a mí? Sí, no sé si te sigue apareciendo. No te preocupes. Sí, no, después se solucionó cambiando a los 64 bits. Ah, bien, claro. Ahí se reconoce todo, porque he visto que en 32 bits solo reconoce hasta 3 GB y uno después pone 20 y reconoce 3. Exactamente. Así en cambio, con el 64 le puede poner hasta, no sé, 192 GB, una cosa así. Sí, creo que más o menos 128 por ahí está, ¿no? Así que sí, bueno, también, justamente Ciro, si vos tenés un sistema operativo de 32 bits, solamente te va a reconocer 4 GB, pero en la práctica es 3.25 GB. Así que es necesario que también instales un nuevo sistema operativo de 64 bits para que lo reconozca. ¿Bien? Yo tenía de 64, pero se actualizó al Windows nuevo, se cambió a 32. Ah, bien. Sí, pero igual va a tener entonces que sí o sí cambiarlo a uno de 64 bits. Sí o sí. Y ahí quizás en alguien que se quiera, qué sé yo, ponerle 8 o 16 GB, también tendría que ver, ¿no?, la capacidad de la madre. Sí. La motherboard. Así que sí, eso también es otra cosa a tener en cuenta, no problema. Es otra cosa que hay que tener en cuenta. El tema de la capacidad de la memoria de placa madre, ¿ok? Bien. Y otra cosa que justamente también te quería recomendar, en el caso de comprar una memoria RAM, es mejor ponerla en otro, o sea, comprar otra memoria RAM y ponerla en el mismo banco o slot de memoria del mismo color. Así se está utilizando lo que se conoce como dual channel, ¿bien? Entonces estoy repartiendo los procesos de manera que sea un poquito más rápido. Bien, ¿se entiende? ¿Se entiende, Ciro? Sí, se entiende. Bueno. A ver, ¿cómo con el tiempo? Bueno, yo creo que lo voy a tener que dejar hasta acá nomás porque ya tengo unos chicos de otra comisión. Ahora quedó algo atrasado, pero no hay problema. Sí, estamos bien. Bueno, entonces nos estamos viendo la próxima clase, bueno, el lunes. Bueno, muchísimas gracias por la clase, la verdad que bastante linda, informativa.